¿de acuerdo? Y venimos acá. Aquí está nuestro primer ejemplo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Desde la azotea de un edificio se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con una velocidad de 5 metros por segundo. Si demora en llegar al suelo 2 segundos, calcula la altura del edificio. Considera la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, no se olviden lo importante que es realizar un dibujo. De eso ya habíamos hablado en los temas anteriores, ¿cierto? Y eso no va a cambiar aquí. En realidad, en todo lo que hagas en física, es muy importante hacer un dibujo. Aunque no seamos muy buenos dibujantes, ¿sí? Aunque no se nos dé el dibujo, pues bueno, hagamos el esfuerzo y hagamos un dibujo, ¿ya? Muy bien, vamos a pensar que este es el edificio, que lo puedes adornar ahí con sus ventanitas, no sé. Ya tú lo puedes ir adornando, lo puedes ir decorando para que tu dibujo se vea mucho mejor, ¿no ve? Eso ya depende de ti, de tu creatividad y de cómo vayas a hacerlo, ¿ya? Muy bien, para nosotros este va a ser el edificio que nos sirve de referencia. Ahora, según las condiciones, nos dice desde la azotea, o sea, desde aquí arriba, vamos a hacerlo con azulito, desde aquí arriba se está lanzando una piedra hacia abajo, ¿ya? Ahí está, se lanza la piedra hacia abajo, pero se está lanzando con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, esa sería su velocidad inicial, 5 metros por segundo. Pero ojo, está yendo hacia abajo. Por lo tanto, el signo que le corresponde es un signo negativo. Esa es la velocidad inicial que tiene, ¿sí? Menos 5 metros por segundo, ¿de acuerdo? Hacia abajo, ¿sí? Esa es la velocidad que le toca. Muy bien. Ahora, nos está diciendo también que este objeto va a llegar hasta el suelo. Y eso es muy importante, ya vamos a analizar por qué. Este objeto está llegando hasta el suelo, ¿sí? Obviamente, si lo has lanzado hacia abajo, pues va a caer y en algún momento está llegando al suelo. Muy bien. También nos dice que está tardando un tiempo de 2 segundos en llegar de aquí, hasta el suelo. Ha tardado un tiempo t igual a 2 segundos. Ese es el tiempo que ha demorado. A partir de esto, nosotros tenemos que calcular cuánto vale la altura del edificio. Y aquí vamos a aclarar esto, ¿sí? En este nivel es donde empieza el movimiento del objeto y termina aquí, en el suelo, ¿ya? Ahí está terminando, en el suelo. El suelo, y eso te lo voy a escribir, el suelo es el nivel 0. O sea, el suelo es el 0, porque a partir del suelo nosotros empezamos a medir alturas hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, siempre que nos mencione el suelo, nos está diciendo que esto es el 0. ¿De acuerdo? El 0. Y en este caso, como el objeto está llegando hasta el suelo, eso significa que su altura final tiene que ser 0. Su altura final, y eso te lo pongo aquí, su altura final, y su f, es 0 porque el objeto llega al suelo. Porque el objeto llega al suelo, ¿de acuerdo? Por eso su altura final es 0. Y su altura inicial sería este punto de aquí. Esta es su altura inicial. Ahora, algo que no podemos olvidar en esta clase de ejercicios es, mira, es lo siguiente. Se está soltando desde la azotea del edificio, ¿cierto? Desde la parte más alta. Desde ahí se está soltando. Entonces, si se está soltando desde la parte más alta del edificio, si se está soltando desde aquí, que es la parte más alta del edificio, ¿sí? La azotea del edificio, esta altura inicial coincide con la altura del edificio.
esta altura inicial coincide con la altura del edificio. Entonces, cuando nos está diciendo que nosotros busquemos la altura inicial, la altura del edificio, en otras palabras nos está pidiendo calcular la altura inicial. ¿De acuerdo? No te olvides de eso, por favor. Eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora sí. Este gráfico representa lo que está sucediendo con el problema y ahora nosotros podemos buscar la ecuación más conveniente para poder resolver este ejercicio. Y en este caso, la ecuación que nos conviene es la segunda ecuación. Eso analizando los datos que tenemos, que ya hemos aprendido en los temas anteriores o en el tema anterior. Entonces aquí vamos a decir que la altura final es igual que la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 5 por el tiempo al cuadrado. Y mira que aclaramos que esta es la ecuación 2 en su forma particular. Sí, directamente vamos a usar en su forma particular. ¿Listo? ¿Ven? Como existe congruencia de unidades, entonces directamente vamos a hacer la sustitución de datos. La altura final, que en este caso vale 0, esto es igual a la altura inicial que no conocemos, más su velocidad inicial que vale menos 5 por el tiempo que en este caso vale 2, menos 5 por el tiempo al cuadrado que sería 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? No olvidemos que la multiplicación se hace primero. Eso significa que de forma implícita nosotros aquí tenemos signos de agrupación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hacemos las operaciones y vamos a decir que 0 es igual a la altura inicial, más por menos es menos, 5 por 2, eso es 10. Ahora, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 5 es 20. Esto sería menos 20. Transponemos términos y decimos que menos la altura inicial es igual a menos 10 menos 20, eso es menos 30. Negativo y negativo, eso se vuelve positivo, con lo cual nosotros tenemos que la altura inicial de donde se ha soltado el objeto, o se ha lanzado en este caso, es una altura de 30 metros. Esa es la altura inicial que tiene el objeto. Y justamente esta altura inicial, por lo que dijimos anteriormente, esta es la misma altura que la del edificio. Es la misma altura que la del edificio. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hemos calculado esto, en realidad lo que hemos calculado es la altura del edificio, con lo cual nuestra respuesta sería 30 metros y si buscamos en nuestras opciones sería el inciso C. ¿De acuerdo? Y ahí está. Con eso nosotros hemos resuelto un primer ejercicio. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Resuelto este ejercicio entonces, podemos pasar a la resolución de un nuevo ejercicio, ¿sí? Bien, veamos. A ver, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo, se lanza un huevo casi verticalmente hacia arriba, desde la base de un punto cerca de la cornisa de un edificio alto. Al bajar, apenas libra la cornisa y pasa por un punto 40 metros bajo su punto de partida 4 segundos después de salir de la mano que lo lanzó. Despreciando la resistencia del aire, ¿cuál es la rapidez inicial que tiene el huevo? Y bueno, considere la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Lo ve? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es un gráfico que representa la situación, ¿ya? Aquí vamos a dibujar la cornisa del edificio. ¿Sí? Ojo, pero a diferencia del caso anterior, aquí no nos está mencionando que el objeto llegue al suelo. No está haciendo mención al suelo, ¿cierto? Entonces nosotros no podríamos tomar ese nivel de referencia. Lo que sabemos es lo siguiente.
Estamos en la cornisa de un edificio, esto que sea el huevito, ¿sí? Estamos en la cornisa de un edificio, que es la esquinita, ¿no? El bordecito, y lanzamos el huevo hacia arriba con cierta velocidad inicial. No sabemos, ¿sí? No sabemos. Este huevito obviamente va a subir, va a alcanzar su altura máxima, y una vez que alcance su altura máxima, va a empezar a descender, va a pasar por la cornisa, por el bordecito para que no se reviente, y va a llegar, digamos, hasta este punto de acá, ¿de acuerdo? Hasta este punto. Ha llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos a colocar una línea imaginaria, bueno, que no es tan imaginaria porque la vamos a dibujar, ahí está. Nos vamos a colocar esa línea, ¿sí? Para señalar lo siguiente. Y aquí también otra línea, ¿ya? Ahí está, otra línea. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para señalar lo siguiente, que en este nivel está iniciando el movimiento. En este nivel está iniciando su movimiento. Y aquí, en este nivel, está terminando su movimiento. Bueno, no es que termine en realidad, va a seguir bajando, pero según el contexto del ejercicio ahí lo vamos a dejar. Está terminando su movimiento. Ojo, ojo, no dice que sea el suelo, no dice que sea el suelo, ¿ya? Mucho cuidado con eso, no nos está diciendo que es el suelo, ¿ya? Lo único que nos dice es que de aquí hasta aquí hay una distancia, una altura sería en este caso de 40 metros. Eso es lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? Que hay una altura de 40 metros. Desde su punto inicial, cuando inició su movimiento, hasta este punto de aquí. Hay una altura de 40 metros. Y además nos habla del tiempo, ¿sí? Nos está diciendo claramente, el tiempo que el huevo ha tardado en hacer esto y venir hasta aquí, ese tiempo que ha tardado es un tiempo de 4 segundos. A partir de esto, nosotros debemos calcular cuánto vale su velocidad inicial. Esto es lo que nosotros debemos calcular. ¿Cuánto vale la velocidad inicial con la que se ha lanzado el huevito? ¿Ya? Ahora, aclaremos esto un poco con este nivel de referencia. ¿Ya? Vuelvo a decir, a nosotros no nos está diciendo, no nos está mencionando que esté llegando al suelo. Entonces no podríamos considerar a esto como suelo y no podríamos decir de entrada que esto es el cero. Ya, no podríamos decir porque no es el suelo. Pero hay algo que sí nos dice, que de aquí hasta aquí hay una distancia o una altura, vuelvo a decir en este caso, de 40 metros. Eso es lo que sí nos está diciendo. Entonces, cuando no te dice si llega al suelo, no te hagas problema. ¿Por qué? Porque vos puedes escoger tu nivel cero de referencia. En este caso, no nos dice que sea el suelo, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque como no nos dice que este es el suelo, nosotros lo escogemos como nivel cero de referencia. Es decir, que esto ahora para nosotros es nuestro nivel cero. Y si ese es el nivel cero, significa que esta altura correspondiente, que va a ser su altura final, tiene que ser cero. Nosotros tenemos esa libertad de escogerlo cuando no nos menciona o no nos dice que llega al suelo. Ahora, ¿cuánto va a valer la altura inicial? Y eso es por análisis. Si nos dice que de aquí hasta aquí hay una altura de 40 metros, entonces esta altura total coincide con la altura inicial.
y la altura inicial tiene que ser de 40 metros. Y listo, con eso se fue este dato de aquí. Ya no estamos tomando la altura total, sino que ahora tomamos la altura inicial. Y con esta altura inicial y con esta altura final ya tenemos otros datos extra y ya podríamos calcular cuánto vale su velocidad inicial. Listo, esto que nosotros tenemos aquí es el gráfico que representa el problema. Ahora nos vamos a ir a la resolución y otra vez en este caso nos conviene utilizar la ecuación 2. Altura final es igual que altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 5 por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, como hay congruencia de unidades, simplemente vamos a hacer la sustitución. La altura final vale 0 porque nosotros hemos decidido así. Su altura inicial vale 40 más su velocidad inicial que no conocemos por el tiempo que vale 4 menos 5 por el tiempo que vale 4 elevado al cuadrado. No olvidemos que la multiplicación se hace primero y bueno, ahora simplemente se trata de hacer un despeje como una ecuación normal. Colocamos 0, esto es igual que 40, más, esto reacomodamos, 4 por la velocidad inicial, menos 4 al cuadrado es 16 y 16 por 5 es 80. Podemos seguir reduciendo y aquí tenemos que 0, esto es igual que 4 veces la velocidad inicial, 40 menos 80, esto es menos 40. Transponemos términos y decimos menos 4 veces la velocidad inicial es igual a menos 40. Negativo y negativo se vuelve positivo. Ahora este 4 que multiplica pasa a dividir. 40 entre 4, eso es 10. Por lo tanto, la velocidad inicial es de 10 metros por segundo. Observen que nos ha salido signo positivo. Ese signo positivo indica que está yendo hacia arriba. Y esta respuesta analítica coincide pues con la respuesta gráfica, porque nosotros habíamos dicho que, bueno, no con la respuesta, sino con la situación gráfica, porque nosotros habíamos dicho inicialmente que este objeto va hacia arriba. Y fíjense cómo nuestra respuesta analítica coincide con la situación gráfica. Y esto para nosotros llegaría a ser nuestra solución. Esta es la velocidad inicial con la que se está lanzando el huevito, que si buscamos las opciones, la respuesta es el inciso D. Y listo, con eso habríamos resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Espero que el tema te haya servido, te haya gustado, espero que me hayas podido entender todo lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando y ya nos veremos en una posterior ocasión, ¿de acuerdo? Chao, chao, jóvenes, señoritas, que les vaya bien. Chao, chao.